no solo cambió la economía, cambió la forma en que los gobiernos conciben el miedo, el poder y el dinero. John Maynard Keynes no fue un político ni un revolucionario, no en el sentido habitual. Fue algo más singular. Un hombre que enseñó a naciones enteras a gastar para salir de la desesperación. Durante siglos, la deuda había sido un pecado. Los déficits eran fracasos morales. Los presupuestos equilibrados eran señal de una gobernanza honesta, una especie de castidad fiscal. Pero Keynes cambió el guión moral. Les dijo a los gobiernos que gastar en tiempos difíciles no era imprudente. Era responsable. Hizo que la deuda pareciera un deber y que el ahorro pareciera egoísta. Y al hacerlo, reestructuró la lógica del propio capitalismo. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. La historia comienza en las cenizas de la Gran Depresión. Imaginen el mundo en 1930. Bancos colapsando, fábricas en silencio, millones de personas sin trabajo. El viejo manual económico, el construido sobre Adam Smith y la mano invisible, decía que el mercado se arreglaría solo. La oferta y la demanda se reequilibrarían. Los precios caerían hasta que la gente volviera a comprar. La recuperación, en teoría, era automática. Pero la teoría no alimenta a una familia hambrienta. En el mundo real, la demanda no se recuperó. Las fábricas no reabrieron. Y la gente, aterrorizada de perder lo poco que les quedaba, dejó de gastar por completo. La economía no se estaba corrigiendo, se estaba congelando. Este era el mundo que Keynes observó y se dio cuenta de algo radical. Los mercados no son perfectos. No siempre se recuperan solos. A veces se quedan atrapados en un círculo vicioso de miedo. Cuando la gente deja de gastar, las empresas dejan de contratar. Cuando las empresas dejan de contratar, los ingresos caen. Y cuando los ingresos caen, el gasto se desploma aún más. Es una espiral, una especie de agujero negro económico. Keynes vio que lo que le faltaba a la economía no era disciplina ni ahorro. Era demanda, dinero fluyendo por el sistema. En términos simples, las recesiones ocurren cuando todos intentan ahorrar a la vez. Y paradójicamente, esa cautela colectiva empobrece a todos. La llamó la paradoja del ahorro. Lo que es sensato para un hogar, recortar gastos, ahorrar dinero, se vuelve desastroso cuando todos lo hacen al mismo tiempo. Porque el gasto de una persona es el ingreso de otra. Cuando el gasto muere, también muere el latido de la economía. Así que Keynes propuso algo herético. Si la demanda privada colapsa, la demanda pública debe reemplazarla. El gobierno debe intervenir, pedir prestado dinero, contratar trabajadores, construir proyectos y poner el efectivo de nuevo en circulación. Ese dinero crearía empleos. Los empleos crearían ingresos. Los ingresos crearían gasto. Y ese gasto reiniciaría la máquina. Para los viejos economistas, esto era una locura. Se suponía que los gobiernos no debían interferir. Los déficits eran peligrosos. La deuda era una maldición. Pero Keynes lo veía de otra manera. No decía que la deuda fuera buena, sino que el momento oportuno importaba. Creía que los gobiernos debían actuar de forma anticíclica, gastar durante las recesiones, ahorrar durante los auges. Estímulo y moderación, no uno ni el otro, sino ambos al ritmo adecuado. Utilizó una metáfora sencilla. La economía, dijo, es como un coche. En tiempos normales, el sector privado conduce. Pero cuando se cala, el gobierno tiene que girar la llave, echar gasolina al motor hasta que vuelva a arrancar. Una vez que arranca, el gobierno retrocede. Así es como se mantiene el movimiento. En su libro de 1936, La teoría general del empleo, interés y dinero, Keynes construyó esta lógica en un marco completo. Introdujo la idea de la demanda agregada, el gasto total en una economía por parte de los consumidores, las empresas y el gobierno. Cuando esa demanda cae,
también lo hacen la producción y el empleo. Y la única manera de restaurarla es impulsar el gasto, directa o indirectamente, hasta que se recupere la confianza. Pero esto no eran solo matemáticas. Keynes veía la economía como psicología. Dijo que los mercados están impulsados por lo que él llamaba espíritus animales, los instintos, las esperanzas y los miedos que llevan a las personas a invertir u ocultar su dinero. No se pueden solucionar con ecuaciones. Se solucionan con acción. Acción visible, segura y colectiva. Cuando los gobiernos gastan, no solo compran materiales y contratan trabajadores. Envían una señal. Creemos en la recuperación. Esa creencia en sí misma se convierte en energía económica. Eso es lo que Keynes entendió. Que la confianza, no la austeridad, acaba con las recesiones. Aún así, sus ideas no se difundieron de la noche a la mañana. A principios de la década de 1930, los líderes mundiales se aferraron a la vieja religión de la austeridad. Gran Bretaña regresó al patrón oro, estrangulando sus propias exportaciones. El gobierno alemán recortó drásticamente el gasto para demostrar disciplina y sumió su economía en el caos, allanando el camino para el extremismo. Y en Estados Unidos, Herbert Hoover, que enfrentaba la peor depresión de la historia, se negó a una intervención a gran escala, convencido de que el mercado se recuperaría por sí solo. No lo hizo. Para 1933, una cuarta parte de los estadounidenses estaba desempleada. Las quiebras bancarias estaban acabando con los ahorros de toda una vida. El libre mercado se había congelado en silencio. Y fue entonces cuando Franklin D. Roosevelt entró en escena, un político, no un economista, pero cuyos instintos coincidían con la lógica de Keynes. Aún no lo llamaba keynesianismo, pero la idea era la misma. Cuando el miedo impide que la gente gaste, el gobierno debe gastar por ellos. El New Deal de Roosevelt no era un solo programa, era toda una filosofía. Proyectos masivos de obras públicas como la Autoridad del Valle de Tennessee y la Presa Hoover emplearon a millones. La Administración de Progreso de Obras contrató artistas, maestros y constructores. El gobierno se convirtió en el mayor cliente del país, pagando salarios directamente a la economía. Y poco a poco, funcionó. La demanda regresó. La confianza aumentó. A finales de la década de 1930, Estados Unidos se estaba recuperando, aunque aún no había sanado. Se necesitaría algo mucho más grande y mucho más siniestro para demostrar las ideas de Keynes más allá del debate. Ese algo era la guerra. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de todo el mundo hicieron exactamente lo que Keynes había instado. Gastaron sin dudarlo. Las fábricas reabrieron, no para bienes de consumo, sino para tanques, barcos y aviones. Los gobiernos se endeudaron masivamente, no para estimular, sino para sobrevivir. Y por primera vez en la historia, el desempleo desapareció en medio de una crisis global. La ironía fue brutal. La guerra total se convirtió en el experimento definitivo de la economía keynesiana. Y funcionó. La producción se disparó. Los ingresos aumentaron. Las economías resurgieron con fuerza, incluso mientras caían las bombas. No fue prosperidad, pero fue una prueba. El gasto público a gran escala podía poner fin a una depresión. Cuando terminó la guerra, las teorías de Keynes no solo fueron aceptadas, sino que se convirtieron en un evangelio. Su huella moldeó todo lo que vino después. El sistema de Bretton Woods, la reconstrucción de posguerra, el nacimiento del estado de bienestar, la larga edad de oro del crecimiento de 1945 a 1973. Keynes le había dado al capitalismo una segunda vida, una vida gestionada por los gobiernos, equilibrada por las políticas y guiada por la idea de que la prosperidad no se encontraba en la austeridad, sino en el movimiento. Pero como toda gran idea, conllevaba un coste oculto. Porque una vez que un sistema aprende que el gasto puede resolver cualquier crisis, también aprende que la moderación puede posponerse para siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, Keynes no era solo un economista, era un profeta. Los gobiernos de todo el mundo reconstruyeron desde los escombros siguiendo su plan. Lo habían visto con sus propios ojos.
La deuda podía comprar tiempo, el gasto podía comprar estabilidad y el pleno empleo podía comprar paz. Europa estaba en ruinas, y sin embargo, era la lógica de Keynes la que hacía que lo imposible pareciera manejable. El Plan Marshall, el estado de bienestar y los contratos sociales de posguerra que definieron las democracias modernas se basaron en su idea central. La demanda nunca debe morir. Las fábricas que antes producían bombas ahora producían automóviles, radios y refrigeradores. Los soldados regresaron a sus trabajos, construyendo el mundo que acababan de luchar por salvar. Y detrás de ese auge se encontraba una revolución silenciosa. Los gobiernos ya no esperaban a que los mercados actuaran. Los gestionaban. Durante las décadas de 1950 y 1960, la economía keynesiana se convirtió en algo más que una teoría. Era el sistema operativo del mundo libre. Obras públicas, crédito barato, seguro de desempleo, proyectos de vivienda, infraestructura, todas herramientas para sostener el consumo y prevenir el colapso. Las recesiones eran más cortas. Las recuperaciones eran más rápidas. El ciclo económico, antes considerado como el clima, era ahora algo que los responsables políticos creían que podían controlar. Por primera vez en la historia, el capitalismo estaba atado, y Keynes se la había entregado al Estado. Pero este éxito trajo consigo un efecto secundario invisible: la dependencia. Cuanto más utilizaban los gobiernos el gasto para suavizar las recesiones, más difícil se volvía detenerlas. Los políticos descubrieron que a los votantes les gustaba la sensación de estímulo, pero no la disciplina del ahorro. La idea de que los gobiernos debían generar superávits en épocas de bonanza, la regla de oro de Keynes, fue convenientemente olvidada. Y así, a finales de la década de 1960, algo empezó a cambiar. La maquinaria que una vez estabilizó el capitalismo empezó a sobrecalentarse. Los precios empezaron a subir. Los salarios siguieron su ejemplo. El estrecho equilibrio entre crecimiento e inflación empezó a resquebrajarse. Y cuando llegaron las crisis petroleras de la década de 1970, el mundo comprendió los límites del control keynesiano. La estanflación, alta inflación y alto desempleo al mismo tiempo no estaba prevista. Según la teoría keynesiana, eran opuestos. Pero los precios del petróleo destrozaron la lógica. Las economías estaban inundadas de efectivo y carecían de energía. La maquinaria estaba desincronizada. Los gobiernos intentaron gastar para salir de la crisis, pero esta vez, el gasto solo empeoró los precios. La confianza se derrumbó y la fe en Keynes comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando surgió una nueva escuela de pensamiento: el monetarismo, liderado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Culpaban a la excesiva intervención gubernamental de distorsionar el mercado. Argumentaban que la inflación era siempre y en todas partes un fenómeno monetario. En otras palabras, demasiado dinero para muy pocos bienes. Durante un tiempo, pareció que Keynes estaba muerto. Pero las teorías económicas no mueren, y mutar. Incluso cuando el mundo se volcó hacia la austeridad, la desregulación y la restricción monetaria en la década de 1980, el núcleo de la idea de Keynes, que los gobiernos pueden y deben intervenir, nunca desapareció. Simplemente se silenció, a la espera de su siguiente crisis. Esa crisis llegó en 2008, cuando los mercados globales se desplomaron bajo el peso de su propia codicia. El viejo reflejo regresó. Los mismos gobiernos que habían predicado la moderación fiscal durante décadas redescubrieron repentinamente el poder del gasto. Rescates, paquetes de estímulo, flexibilización cuantitativa, todas versiones del manual original de Keynes, pero a una escala que nunca podría haber imaginado. Se imprimieron billones. Los tipos de interés se redujeron a cero. Los bancos centrales no solo guiaron la economía, sino que se convirtieron en la economía. Y una vez más, funcionó. Al principio. El sistema no colapsó. La confianza regresó. Los mercados se dispararon. Pero la recuperación expuso un nuevo tipo de desequilibrio:
uno que Keynes nunca previó. Su teoría asumía que el gasto público llegaría a los trabajadores, los hogares y las industrias, la economía real. Pero en el siglo XXI, el dinero fluye de manera diferente. El estímulo inundó los mercados financieros en lugar de las fábricas. Infló los precios de los activos, no los salarios. Las acciones subieron. El sector inmobiliario experimentó un auge. La desigualdad se disparó. El gobierno había aprendido a reiniciar el motor, pero ahora estaba turboalimentando el lado equivocado del sistema. Luego llegó la pandemia. Y Keynes resucitó una vez más, esta vez en su forma más pura. Los gobiernos no dudaron. Pidieron prestado y gastaron a una velocidad que nadie creía posible. Los cheques iban directamente a las cuentas bancarias. Los bancos centrales imprimieron billones de la noche a la mañana. Fue un Keynes sin moderación, un experimento global de adrenalina fiscal. Por un momento, pareció magia. El desempleo se desplomó. Los mercados alcanzaron máximos históricos. Incluso mientras el mundo paralizaba, las economías parecían estar vivas. Pero entonces, llegó la factura. La inflación volvió a dispararse. Las cadenas de suministro se rompieron. Y una vez más, los gobiernos se enfrentaron al mismo dilema. La cura que salvó al sistema lo había debilitado. Keynes había diseñado una herramienta para estabilizar el capitalismo. Pero, ¿qué sucede cuando esa herramienta se convierte en el propio sistema? Hoy, casi un siglo después de la teoría general, la lógica de Keynes está en todas partes, y ese es el problema. Cada vez que el crecimiento se desacelera, los gobiernos recurren a la misma palanca: estímulo, endeudarse, gastar, inflar, repetir. Pero cada rescate deja a la economía un poco más dependiente, un poco más apalancada y un poco más frágil. El Estado ya no es el que gasta en último recurso. Es el que gasta en primer lugar, y a menudo, el único que queda. Los políticos modernos han aprendido a usar el keynesianismo sin límites. Incurren en déficits tanto en épocas de auge como de crisis. Gastan no para estabilizarse, sino para mantenerse en el poder. El equilibrio que Keynes imaginó, disciplina en la prosperidad, apoyo en la crisis, ha sido reemplazado por un estímulo permanente, disfrazado de política. Y, sin embargo, su brillantez sigue vigente. Keynes no les dio a los gobiernos un cheque en blanco. Les dio un espejo. Les mostró que la economía no es solo matemáticas o dinero. Es psicología, creencia, confianza. Cuando las personas pierden la confianza en el futuro, dejan de gastar. Y cuando dejan de gastar, las economías mueren. Keynes construyó una teoría para mantener viva esa creencia, incluso cuando todo lo demás falla. Pero aquí está la inquietante verdad. El mundo moderno funciona con creencias sin límites. El mismo sistema que Keynes salvó ha convertido su medicina en adicción. Cada vez que golpea una crisis, gastamos. Y cada vez que gastamos, el umbral del dolor se reduce. Los mercados actuales no temen a la recesión, sino a la retirada. Keynes dijo una vez: a largo plazo todos estamos muertos. Lo concibió como un desafío. Que los gobiernos no deberían esperar a que la mano invisible arregle lo que la gente no puede sobrevivir. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. Una excusa. Una licencia para endeudarse sin cesar, para postergar las consecuencias, para vivir permanentemente a corto plazo. Y esa es la ironía de John Maynard Keynes. No destruyó el capitalismo, lo salvó una y otra vez. Pero al salvarlo, también lo hizo mortal. Dependiente. Frágil. El hombre que enseñó a los gobiernos a gastar, también les enseñó a olvidar la moderación. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.